El portazo de Mauricio resonó como un disparo. «Jamás criarás peces aquí, inútil». Valeria, con sus 2 hijos llorando y un estanque lleno de agua putrefacta, fue abandonada en un terreno maldito. Pero 5 años después, esa misma mujer destrozada se convertiría en la reina de la acuicultura regional, dueña de un imperio que haría llorar de arrepentimiento al hombre que la había despreciado. Pero antes de comenzar con esta historia inspiradora, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. A su lado, Diego de 9 años y Luna de 6 se aferraban a su falda, sus caritas reflejando el mismo terror que ella intentaba ocultar. El lugar era una pesadilla hecha realidad. Frente a ellos se extendía un terreno de 2 hectáreas dominado por un enorme estanque rectangular, de unos 30 metros de largo por 20 de ancho. El agua, si es que podía llamarse así, era una masa espesa de color verde oscuro, casi negro, cubierta por una capa de algas putrefactas que despedían un hedor insoportable. Mosquitos y moscas zumbaban en nubes densas sobre la superficie. Era el olor de la muerte, del abandono, de años de descuido total. «Bienvenida a tu nuevo palacio», dijo Mauricio bajando las pocas pertenencias de Valeria con movimientos bruscos y llenos de desprecio. Su voz goteaba sarcasmo y una crueldad que ella había aprendido a reconocer en los últimos meses. 2 maletas rotas, una caja de cartón con ropa de los niños y 3 ollas abolladas. Eso era todo lo que les había permitido llevarse de la casa que habían compartido durante 11 años. Valeria miró a su alrededor intentando encontrar algo. Cualquier cosa que no fuera desolación. Había una construcción de madera podrida que parecía haber sido una oficina o un cuarto de almacenamiento. El techo estaba medio hundido y las paredes tenían agujeros del tamaño de un puño. A un lado del estanque yacían restos de redes de pesca rotas, cubetas oxidadas y tuberías reventadas que sobresalían del suelo como huesos de un animal muerto. «Mauricio, por favor», suplicó Valeria, la voz quebrándose. «No podemos vivir aquí. Mira este lugar. No hay agua potable, no hay luz, no hay nada. Los niños». «¿Los niños?», la interrumpió él con una carcajada áspera y sin humor. «¿Ahora te preocupan los niños? Debiste pensar en ellos antes de ser tan inútil». Se acercó a ella hasta quedar a centímetros de su rostro. Su aliento olía a alcohol barato. «Mira bien, Valeria. Mira este estanque de mierda que mi abuelo dejó abandonado hace 20 años. Esto es lo que vales para mí. Agua podrida llena de nada». Diego, valiente a pesar de su corta edad, se interpuso entre su madre y su padre. «No le hables así a mi mamá», dijo con voz temblorosa pero firme. Mauricio lo apartó de un empujón sin ni siquiera mirarlo. Otro llorica más. «Perfecto. Van a terminar como ella, como fracasados». Se dirigió al estanque y señaló la superficie putrefacta con un gesto amplio y teatral. «¿Ves eso? Mi abuelo Joaquín tenía aquí la mejor granja de tilapias de la región. Ganaba más dinero en un mes del que tú has visto en toda tu vida. Pero se murió y esto se fue a la mierda, igual que todo lo que no tiene un hombre que lo maneje». Valeria sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Qué quieres que haga aquí? No sé nada de peces, no sé nada de esto». «Exactamente». Mauricio sonrió con una crueldad que le heló la sangre. «Por eso te traje, porque este lugar es perfecto para ti. Un proyecto muerto para una mujer muerta. A ver si con tu magia de esposa perfecta logras sacar algo de esta podredumbre». Caminó hacia el borde del estanque y recogió un puñado de agua negra que chorreó entre sus dedos como aceite espeso. «Mi nueva mujer, Daniela, es una empresaria exitosa. Tiene una boutique en la ciudad, gana su propio dinero. No es una sanguijuela como tú. Ella sí vale algo». La mención de la otra mujer fue como un puñetazo en el estómago. Valeria sabía desde hacía meses que Mauricio tenía una amante, pero escucharlo decirlo con tanto desprecio, delante de sus hijos, era una humillación que superaba todo límite. Luna comenzó a llorar en silencio, sus pequeños hombros sacudiéndose. Valeria la levantó en brazos y la apretó contra su pecho, tratando de darle el consuelo que ella misma necesitaba desesperadamente. «¿Por qué nos haces esto?», preguntó con un hilo de voz.
11 años, Mauricio. 11 años de matrimonio. Te di 2 hijos hermosos. Cuidé de tu madre cuando estuvo enferma. Trabajé en tu tienda sin cobrar un peso. ¿Y así me pagas? Mauricio se limpió las manos sucias en el pantalón y se dirigió a su camioneta. Una Nissan nueva que había comprado hacía apenas 2 meses sin consultarle. Te pago exactamente lo que mereces. Mira, Valeria, seamos honestos. Tú nunca fuiste suficiente. Eres aburrida, no tienes ambición, no produces nada de valor. Solo consumes mi dinero, mi tiempo, mi paciencia. Abrió la puerta del conductor y se subió. Te dejo este terreno porque legalmente me corresponde darte algo en el divorcio. Así que aquí está. 2 hectáreas de tierra con un estanque lleno de agua podrida. Encendió el motor. El sonido fue como una sentencia de muerte. Mauricio, espera. Valeria corrió hacia el vehículo con Luna todavía en brazos y Diego siguiéndola. Al menos deja algo de dinero para los niños. Para comida, para lo básico. Él sacó la billetera y contó algunos billetes con exagerada lentitud. 5 billetes de 20 pesos, 100 pesos en total. Los arrojó por la ventana y cayeron en el barro a los pies de Valeria. 100 pesos, dijo con una sonrisa cruel. Es más de lo que vales, pero soy generoso. Metió la reversa y el camión comenzó a moverse. Pero antes de irse completamente, se detuvo y sacó la cabeza por la ventana para pronunciar las palabras que quedarían grabadas a fuego en la memoria de Valeria. Jamás criarás peces en ese estanque, Valeria. Jamás. Ese lugar está maldito, igual que tú. El agua está envenenada. La tierra está muerta. Y tú no tienes ni la inteligencia ni las agallas para hacer que algo crezca ahí. Vas a fracasar, como siempre fracasas en todo lo que intentas. Y cuando estés muerta de hambre, cuando no tengas ni para darles de comer a esos mocosos, vas a acordarte de este día y vas a saber que yo tenía razón. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta las moscas parecieron dejar de zumbar por un instante. Mauricio aceleró a fondo y la camioneta se alejó levantando una nube de polvo que los envolvió por completo. El sonido del motor se fue haciendo cada vez más lejano hasta desaparecer del todo, dejando solo el canto de algunos pájaros y el croar de las ranas en algún lugar cercano al estanque. Valeria se quedó paralizada, con Luna en brazos y Diego aferrado a su pierna. Los 3 miraron cómo el vehículo desaparecía por el camino de tierra hasta convertirse en un punto, y luego en nada. La realidad de su situación cayó sobre ella con el peso de una montaña. Estaban solos, completamente solos en medio de la nada, en un terreno abandonado con un estanque putrefacto, sin dinero, sin comida, sin esperanza. Se agachó lentamente y recogió los billetes del barro, limpiándolos con dedos temblorosos. 100 pesos. Con eso tal vez podrían comer 3 o 4 días si eran muy cuidadosos. Mamá, susurró Diego mirándola con ojos enormes, llenos de lágrimas contenidas. ¿Vamos a vivir aquí? Valeria no pudo responder. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron, corriendo por sus mejillas como ríos calientes. Se dejó caer sobre el barro, todavía con Luna en brazos, y lloró. Lloró por los 11 años perdidos con un hombre que nunca la había valorado. Lloró por la humillación, por el desprecio, por la crueldad. Lloró por sus hijos que no merecían este destino. Lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas. Diego y Luna la abrazaron, los 3 formando un pequeño grupo de náufragos en medio de un océano de desolación. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de un color naranja que contrastaba brutalmente con la fealdad del lugar. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, Valeria se limpió la cara con el dorso de la mano. Tenía que ser fuerte. Sus hijos la necesitaban fuerte. Se puso de pie lentamente, como si su cuerpo pesara 1000 kilos, y caminó hacia la construcción de madera podrida. El interior era aún peor de lo que había imaginado. Había una sola habitación de unos 4 metros por 4. El piso era de cemento agrietado, cubierto de excrementos de ratones y telarañas. El techo tenía tantos agujeros que se podían ver las vigas carcomidas.
En una esquina había un colchón viejo y manchado que olía a humedad y a orina. Las ventanas no tenían vidrios, solo marcos de madera rotos. «Tenemos que limpiar esto», dijo Valeria con una voz que no sonaba como la suya. Una voz mecánica, automática, como si alguien más estuviera hablando a través de ella. «Vamos a necesitar un lugar donde dormir esta noche». Con las pocas cosas que tenían, comenzó la tarea imposible de hacer habitable aquel lugar. Arrastró el colchón podrido afuera. Barrió el suelo con una rama que encontró. Puso sus 2 colchones delgados sobre el cemento limpio. Colgó una sábana en la ventana sin vidrio para bloquear un poco el viento que comenzaba a soplar con la caída del sol. Mientras trabajaba, sus hijos la observaban en silencio sentados en un rincón. No hablaban, no jugaban, solo miraban con una quietud antinatural en niños de su edad. El trauma de lo que habían presenciado los había silenciado. Cuando terminó, el sol ya se había ocultado completamente. La oscuridad era total, absoluta. No había luz eléctrica, no había velas, no había luna esa noche. Solo una negrura impenetrable y un coro de sonidos nocturnos que asustaban a los niños. El croar de las ranas, el zumbido de los mosquitos, el ulular de una lechuza cercana, el crujir de la madera de la construcción. Valeria reunió a Diego y Luna sobre los colchones y los cubrió con la única manta que tenían. Los 3 se acurrucaron juntos, buscando calor y consuelo mutuo. El hambre les retorcía el estómago, pero no tenían nada para comer. Los 100 pesos tendrían que guardarse para mañana. «Mamá», susurró Luna en la oscuridad, «tengo miedo». «No tengas miedo, mi amor», mintió Valeria, aunque ella misma estaba aterrorizada. «Todo va a estar bien. Mañana será un día mejor». «¿Papá va a volver?», preguntó Diego con una voz pequeña que le partió el corazón. Valeria apretó a sus hijos con más fuerza. «No, mi amor, papá no va a volver, pero nosotros vamos a estar bien. Los 3 juntos vamos a estar bien». Las horas de aquella primera noche fueron las más largas y oscuras de su vida. Cada ruido era una amenaza, cada sombra un peligro. El frío se colaba por los agujeros de las paredes y el techo. Los mosquitos los atacaban sin piedad. El olor del estanque podrido se filtraba por todas partes, pegajoso y nauseabundo. Valeria no durmió. Se quedó despierta toda la noche abrazando a sus hijos, escuchando su respiración, sintiendo el latido de sus corazones pequeños contra su pecho. Y en algún momento, en la parte más oscura de la noche, algo cambió dentro de ella. La desesperación comenzó a transformarse. El dolor se convirtió en rabia, una rabia fría, profunda, implacable. Mauricio la había arrojado allí como basura, esperando que se rindiera, que fracasara, que volviera arrastrándose a pedirle ayuda. Esperaba verla destruida, pero mientras sus hijos dormían, Valeria tomó una decisión que cambiaría el curso de toda su vida. No le daría a Mauricio esa satisfacción, no se rendiría, no fracasaría. Si él le había dado un estanque muerto y le había dicho que jamás criaría peces, entonces ella haría exactamente lo opuesto. Llenaría ese estanque con vida, criaría peces, miles de peces, y construiría un imperio tan grande que Mauricio tendría que tragarse cada una de sus palabras crueles. Las lágrimas habían terminado, la humillación había terminado. En su lugar nacía algo nuevo y feroz, una determinación de hierro que nada ni nadie podría quebrar. Miró hacia la ventana sin vidrio donde comenzaban a aparecer los primeros rayos del amanecer. El cielo se teñía de un color rosado pálido, prometiendo un nuevo día. Valeria acarició el cabello de Luna y de Diego, todavía dormidos, y susurró en la semioscuridad. «Jamás criaré peces», dijo. «Ya veremos quién tiene razón, Mauricio. Ya veremos». Se levantó con cuidado para no despertar a los niños y salió de la construcción. Caminó lentamente hacia el borde del estanque. El agua putrefacta brillaba con un tono verdoso bajo la luz del amanecer. El olor era nauseabundo, pero Valeria ya no lo sentía. Solo veía posibilidades. Ese estanque no era su tumba, era su lienzo en blanco, y ella iba a pintar sobre él la historia más increíble de transformación que la región jamás hubiera visto. La guerra había comenzado.
El sol apenas asomaba cuando Valeria salió a explorar el terreno con los primeros rayos de luz. Diego y Luna todavía dormían, exhaustos por el trauma del día anterior. Cada paso que daba sobre la tierra seca levantaba una pequeña nube de polvo rojizo. El aire de la mañana era fresco, pero ya se sentía la promesa del calor abrasador que vendría después. Necesitaba agua. Sin agua no había futuro, ni para ella ni para sus hijos. El estanque era inservible, una masa putrefacta que probablemente los enfermaría si intentaban beberla. Caminó siguiendo el perímetro del terreno, buscando alguna señal, cualquier indicio de una fuente de agua limpia. El terreno era más grande de lo que había parecido la noche anterior. Las 2 hectáreas se extendían en una pendiente suave hacia el este. Además del estanque principal, había restos de lo que parecían haber sido canales de drenaje, todos secos y llenos de basura. Tuberías rotas sobresalían del suelo. Postes de madera podrida marcaban lo que alguna vez había sido una cerca. Después de caminar durante casi media hora, cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de ella, lo escuchó. Un sonido suave, casi imperceptible. El murmullo del agua corriendo. Su corazón dio un salto. Aceleró el paso, apartando maleza y ramas secas. Y allí estaba. Un pequeño arroyo, delgado como un brazo pero con agua clara y cristalina que se deslizaba entre las rocas. Brotaba de algún manantial subterráneo en la parte alta del terreno y corría hacia el valle. Valeria cayó de rodillas y metió las manos en el agua fría. Era real, era limpia. Bebió con avidez, sintiendo cómo la vida volvía a su cuerpo. Llenó la única botella plástica que había traído y corrió de vuelta a la construcción. Diego y Luna ya estaban despiertos, sentados en los colchones con caras de miedo. Cuando vieron a su madre con la botella de agua, sus rostros se iluminaron. «Encontré agua», dijo Valeria con una sonrisa. La primera sonrisa genuina en días. Agua limpia y fresca. Beban despacio. Los niños bebieron como si llevaran días en el desierto. Valeria los observó y sintió una pequeña chispa de esperanza. Tenían agua. Era un comienzo. «¿Qué vamos a desayunar, mamá?», preguntó Luna con su vocecita pequeña. La pregunta fue como un puñal. No tenían nada. Valeria miró los 100 pesos que había guardado en su bolsillo. Tenía que administrarlos con inteligencia extrema. «Vamos a ir al pueblo», dijo tratando de sonar segura. «Vamos a comprar algunas cosas». Caminaron durante más de 1 hora por el camino de tierra hasta llegar al pueblo más cercano, un lugar pequeño llamado San José del Río. Era apenas un puñado de casas de adobe, una tienda de abarrotes, una tortillería y una pequeña iglesia. La gente que pasaba los miraba con curiosidad y algunos con lástima evidente. En la tienda, Valeria compró lo mínimo indispensable: 1 kilo de frijoles por 12 pesos, medio kilo de arroz por 8 pesos, un paquete de tortillas por 10 pesos y una bolsa de sal. En total, 30 pesos. Le quedaban 70. «¿Es usted la que se mudó al terreno viejo de don Joaquín?», preguntó la tendera, una mujer robusta de unos 50 años con el cabello recogido en un moño apretado. Valeria asintió, sintiendo las mejillas arder de vergüenza. «Ay, señora», la mujer negó con la cabeza. «Ese lugar lleva más de 20 años abandonado. Don Joaquín era un buen hombre, tenía la mejor granja de tilapias de la región, pero cuando murió todo se fue al carajo. Perdón por la palabra, pero es la verdad. Su nieto Mauricio nunca tuvo interés en el negocio». El nombre de Mauricio en boca de la tendera hizo que Valeria sintiera náuseas, pero se tragó el sentimiento. «¿Conoció a don Joaquín?», preguntó. «Claro, todos lo conocíamos. Era un hombre generoso. Daba trabajo a mucha gente del pueblo. Cuando su granja estaba en funcionamiento, llegaba a producir 2 toneladas de tilapia al mes. Vendía hasta la ciudad. Fue una tragedia cuando murió y todo se perdió». La tendera la miró con una mezcla de curiosidad y compasión. «¿Usted piensa hacer algo con ese terreno?». Valeria levantó la barbilla con un orgullo que no sentía. «Sí, voy a recuperarlo». La mujer la miró con escepticismo evidente, pero no dijo nada más. Le entregó las compras en una bolsa de plástico.
De regreso al terreno, Valeria hizo un pequeño fuego con ramas secas y cocinó frijoles en una de sus ollas abolladas. El olor de la comida cocinándose era el aroma más hermoso del mundo. Los tres comieron sentados en el suelo de la construcción, usando tortillas como cucharas. Era una comida simple, pero después del hambre de la noche anterior, les supo a banquete. «Mamá», dijo Diego después de comer, «¿qué vamos a hacer aquí?» Valeria miró a sus hijos. Merecían la verdad, o al menos una versión de ella que pudieran entender. «Vamos a trabajar, mi amor. Este terreno fue de tu bisabuelo Joaquín. Él tenía aquí una granja de peces muy exitosa. Se llamaba acuicultura. Criaba peces en ese estanque y los vendía. Nosotros vamos a hacer lo mismo». Luna arrugó la nariz. «Pero el agua está fea y huele mal». «Tienes razón», admitió Valeria, «pero vamos a limpiarla. Poco a poco vamos a hacer que este lugar vuelva a vivir». Sonaba imposible incluso para sus propios oídos, pero necesitaba creer en algo. Los siguientes días fueron una prueba de supervivencia pura. Valeria estableció una rutina brutal. Se levantaba al amanecer, iba al arroyo a buscar agua en todas las botellas y recipientes que tenía, y luego comenzaba a explorar el terreno buscando cualquier cosa de valor. Encontró herramientas oxidadas en un cobertizo semiderrumbado que no había visto la primera noche. Un rastrillo sin 2 dientes, una pala con el mango partido, un machete oxidado pero funcional. Para ella eran tesoros. También descubrió que parte del terreno, la zona más alejada del estanque, tenía tierra fértil donde crecían hierbas silvestres, quelites y verdolagas. No eran cultivos, pero eran comestibles. Recordó vagamente que su abuela le había enseñado de niña a identificar plantas comestibles. Recolectó las que reconocía y las cocinó. El sabor era amargo, pero era alimento gratis. Diego y Luna se convirtieron en sus ayudantes. Luna se encargaba de cuidar las pocas cosas que tenían y de mantener limpia la construcción. Diego, más fuerte, ayudaba a su madre a cargar cosas y a recoger leña para el fuego, pero el dinero se acababa. Los 70 pesos que quedaban se fueron en tortillas, sal y un poco de aceite. Al final de la primera semana, Valeria tenía exactamente 15 pesos en su bolsillo y ninguna idea de cómo conseguir más. Una tarde, mientras buscaba más plantas comestibles en la parte baja del terreno, escuchó una voz detrás de ella. «Esas son verdolagas, ¿verdad?» Valeria se giró sobresaltada. Un hombre mayor, de unos 70 años, con la piel curtida por el sol y un sombrero de paja desgastado, la observaba desde el camino. Llevaba una caña de pescar al hombro y una red en la mano. «Sí», respondió Valeria, tensa. No sabía si podía confiar en extraños. El hombre se acercó lentamente, con movimientos cuidadosos como si no quisiera asustarla. «Me llamo Don Esteban. Vivo río abajo, como a 2 kilómetros de aquí. Pesco en el río y a veces paso por este camino». Sus ojos amables recorrieron la escena. La mujer delgada con ropa sucia. Los 2 niños que se asomaban tímidamente desde la construcción. «Usted es la que se mudó al terreno de don Joaquín, ¿verdad?» Valeria asintió. «Soy Valeria. Don Joaquín era mi compadre», dijo don Esteban con una sonrisa nostálgica. «Pescábamos juntos de jóvenes antes de que él se metiera en lo de la acuicultura. Era un hombre sabio. Me dolió mucho cuando murió y ver cómo todo lo que construyó se echó a perder». Hizo una pausa. «He oído historias en el pueblo sobre usted, sobre cómo llegó aquí». Valeria sintió que las mejillas le ardían de vergüenza, pero mantuvo la mirada firme. «No sé qué habrá oído, pero sí, mi esposo me dejó aquí. Él era el nieto de don Joaquín». Don Esteban asintió lentamente. «Mauricio, lo conozco desde que era un mocoso malcriado. Nunca fue bueno como su abuelo». Se quitó el sombrero y se rascó la cabeza canosa. «¿Y qué piensa hacer aquí, señora Valeria?» «Voy a recuperar la granja», dijo ella con una convicción que sorprendió a ambos. «Voy a criar peces otra vez». El viejo pescador la miró durante un largo momento, estudiándola. Luego sonrió, una sonrisa que arrugó toda su cara. «Tiene agallas, se lo reconozco.
Pero criar peces no es fácil, y ese estanque está en muy mal estado. ¿Tiene idea de cómo empezar? Valeria negó con la cabeza, sintiéndose repentinamente pequeña. No, pero voy a aprender. Don Esteban se quedó pensativo. Mire, señora, yo sé algunas cosas. No de acuicultura exactamente, pero sí de peces, de agua, de lo básico. Si quiere, puedo darle algunos consejos. Era la primera mano amiga que alguien le extendía desde que había llegado a ese infierno. Valeria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las contuvo. Se lo agradecería mucho, don Esteban. El anciano asintió. Primero lo primero. Ese estanque está lleno de agua contaminada. Antes de pensar en meter peces ahí, tiene que drenar toda esa agua podrida y limpiar el fondo. Va a ser un trabajo de locos, pero es necesario. ¿Cómo dreno el agua? Don Esteban caminó hacia el estanque y examinó la estructura. Mire, aquí hay una compuerta de drenaje, ¿ve? Señaló una estructura de metal oxidado en la parte baja del estanque. Está atascada con basura y óxido, pero si logra abrirla, el agua debería salir sola por gravedad hacia el canal de desagüe que va al río. Valeria miró la compuerta. Estaba completamente cubierta de algas, lodo y óxido. Parecía imposible de mover. Necesitará fuerza y herramientas, continuó don Esteban. Aceite para el óxido, una palanca para hacer presión, pero se puede hacer. La miró con seriedad. Lo que sí le digo, señora, es que esto va a tomar tiempo. No va a criar peces en una semana ni en un mes. Va a ser una batalla larga. Tengo tiempo, respondió Valeria. Y tengo razones para pelear. Don Esteban sonrió otra vez. Bien dicho. Mire, no tengo mucho, pero mañana voy a volver con algunas herramientas que me sobran. Y le traeré algo de pescado fresco para que les dé de comer a los niños. Se ven muy flacos. Valeria sintió que el nudo en la garganta se apretaba. No tiene que... Claro que no tengo que... interrumpió él poniéndose el sombrero. Pero don Joaquín habría hecho lo mismo por mi familia si yo estuviera en su lugar. Y usted me cae bien, señora. Tiene fuego en los ojos. Eso es bueno. Cuando don Esteban se fue, Valeria se quedó mirando el estanque con nuevos ojos. Ya no era solo una masa de agua putrefacta. Era su primer proyecto, su primer desafío real. Esa noche, bajo la luz de una fogata porque todavía no tenían velas, Valeria les contó a sus hijos sobre lo que don Esteban había dicho. «Vamos a drenar el estanque», explicó. «Va a ser un trabajo muy duro, pero cuando terminemos vamos a tener un estanque limpio listo para peces». «¿Y luego qué?», preguntó Diego. «Luego vamos a conseguir peces bebés. Alevines se llaman. Y los vamos a criar hasta que sean grandes. Y luego los vamos a vender y vamos a ganar dinero». Luna la miró con ojos grandes. «¿Vamos a ser ricos?». Valeria rió. Un sonido extraño después de tantos días de silencio. «No sé si ricos, mi amor, pero vamos a tener lo suficiente para vivir bien. Les prometo que vamos a salir de esto». Al día siguiente, fiel a su palabra, don Esteban apareció con una mochila llena de cosas. Un bote de aceite penetrante, una barra de metal que podía servir de palanca, un cuchillo viejo pero afilado, y lo mejor de todo, 3 pescados grandes envueltos en hojas de plátano. «Tilapias del río», dijo con orgullo. «Las pesqué esta mañana». Valeria no sabía cómo agradecerle. Esa noche cenaron pescado asado con tortillas y quelites. Era la mejor comida que habían probado en días. Con las herramientas que don Esteban le había traído, Valeria comenzó el trabajo titánico de abrir la compuerta del estanque. Roció aceite penetrante sobre todo el mecanismo oxidado y esperó 1 hora como don Esteban le había aconsejado. Luego, usando la barra de metal como palanca, empezó a hacer presión. El primer día no logró nada. El metal ni siquiera se movió 1 milímetro. Sus brazos temblaban del esfuerzo y las manos se le llenaron de ampollas, pero no se rindió. El segundo día, después de aplicar más aceite y hacer más presión, escuchó un crujido. El metal se había movido apenas 1 centímetro, pero se había movido. El tercer día, con Diego ayudándole a hacer palanca, la compuerta finalmente cedió. Se abrió con un chirrido metálico horrible,
y el agua putrefacta comenzó a salir a borbotones, arrastrando consigo algas podridas, basura acumulada de años y un olor tan nauseabundo que tuvieron que cubrirse la nariz con trapos. Valeria y sus hijos se quedaron mirando cómo el agua sucia se drenaba lentamente por el canal de desagüe hacia el río. Era un espectáculo hipnótico y horrible a la vez. El nivel del estanque bajaba centímetro a centímetro, revelando las paredes de concreto cubiertas de lodo negro y las esquinas llenas de basura acumulada. Tomó 2 días completos para que el estanque se vaciara por completo. Cuando finalmente no quedó ni una gota de agua, Valeria bajó al fondo con botas que don Esteban le había prestado. El lodo le llegaba a los tobillos. El olor era insoportable, pero siguió adelante. El fondo del estanque estaba lleno de lodo negro, ramas, botellas de plástico, llantas viejas y cientos de peces muertos convertidos en esqueletos. Era una escena de destrucción total, pero Valeria no vio destrucción, vio posibilidad. Durante las siguientes 2 semanas, trabajó como nunca había trabajado en su vida. Con la pala de mango partido, sacaba paladas de lodo y las arrastraba fuera del estanque. Diego y Luna la ayudaban acarreando cubetas con los desechos más pequeños. El trabajo era agotador, sucio, y parecía no tener fin. Don Esteban pasaba cada 2 o 3 días trayendo pescado fresco o algunos pesos que le sobraban. Nunca mucho, él mismo era pobre, pero lo que traía era suficiente para mantenerlos vivos. «Está haciendo un buen trabajo», le decía mientras observaba el progreso. «Ya se ve el concreto, eso es bueno. Cuando termine de limpiarlo todo, tiene que dejarlo secar al sol durante una semana para que mate cualquier bacteria que quede». Finalmente, después de 20 días de trabajo brutal, el estanque estaba limpio. Las paredes de concreto, aunque agrietadas en algunos lugares, estaban a la vista. El fondo era una superficie irregular pero sólida. Ya no había rastro del agua putrefacta ni del lodo negro. Valeria se sentó en el borde del estanque vacío, con el cuerpo adolorido y las manos completamente destruidas por los callos y las ampollas reventadas. Pero sonreía. Era la primera sonrisa de verdadero orgullo que sentía en años. Diego y Luna se sentaron a su lado, los 3 contemplando el estanque limpio bajo el sol de la tarde. «Lo logramos», susurró Valeria. «Limpiamos el estanque». Era una victoria pequeña en el esquema general de las cosas, pero era suya. La había ganado con su sudor, con sus manos, con su determinación. Era la prueba de que podía hacer cosas imposibles. Don Esteban llegó esa tarde y silbó de admiración. «Dios santo, señora Valeria», lo hizo. Limpió todo el maldito estanque. Se rió y negó con la cabeza. «Yo no creí que lo lograría, se lo confieso. Pensé que se rendiría después del primer día. Pero usted es más terca que una mula». Valeria se rió, un sonido de pura alegría. «¿Y ahora qué sigue, don Esteban?». El anciano se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. «Ahora viene la parte cara, me temo. Necesita llenar el estanque con agua limpia del arroyo. Para eso va a necesitar una bomba o mangueras. Y luego necesita conseguir alevines, peces bebés, para empezar a criar. ¿Cuánto cuesta todo eso?». Don Esteban hizo cuentas mentales. «Una bomba de agua usada, tal vez unos 1000 pesos si tiene suerte. Mangueras, otros 200. Alevines, depende de cuántos compre, pero para empezar con unos 500 pececitos, tal vez unos 300 pesos. 1500 pesos. Para Valeria, que apenas tenía 5 pesos en el bolsillo, era una fortuna imposible, pero había limpiado un estanque entero con sus propias manos. Si podía hacer eso, podía conseguir 1500 pesos. «Voy a conseguir el dinero», dijo con una determinación que sorprendió incluso a don Esteban. «No sé cómo, pero lo voy a conseguir». Esa noche, mientras sus hijos dormían, Valeria se sentó con un pedazo de papel y un lápiz que había encontrado y comenzó a hacer planes. Necesitaba dinero y para conseguir dinero necesitaba trabajar. Mañana iría al pueblo y ofrecería sus servicios para lo que fuera. Lavar ropa, limpiar casas, trabajar en el campo. Lo que fuera necesario.
Miró el estanque limpio brillando bajo la luz de la luna. Ya no era un símbolo de humillación, era su promesa de futuro, y ella iba a llenarlo con vida, pez por pez, peso por peso, día por día. La batalla real apenas estaba comenzando, pero Valeria ya había ganado la primera victoria, la victoria sobre su propia desesperación. Al día siguiente del estanque limpio, Valeria despertó antes del amanecer con una claridad mental que no había sentido en semanas. Dejó a Diego y Luna durmiendo, y caminó al pueblo mientras el cielo pasaba de negro a violeta. Sus pies levantaban polvo en el camino de tierra, pero sus pasos eran firmes, decididos. Llegó a San José del Río cuando las primeras tiendas abrían sus puertas. Comenzó a tocar cada puerta, cada negocio, ofreciendo sus servicios sin vergüenza ni orgullo, solo con necesidad honesta. ¿Necesita quien le lave ropa? ¿Necesita quien le limpie la casa? ¿Necesita ayuda en la cocina? La primera, la segunda y la tercera persona dijeron que no. La cuarta fue doña Socorro, la dueña de la fonda del pueblo, una mujer gorda de unos 60 años con delantal manchado y manos fuertes. ¿Sabes hacer tortillas a mano?, preguntó mirando a Valeria de arriba a abajo. Sí, señora. Mi abuela me enseñó de niña. ¿Y lavar platos? Lo que sea necesario, señora. Doña Socorro asintió. Te doy 30 pesos por día. Trabajas de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Haces tortillas, lavas platos, limpias mesas y te doy de comer porque te ves muy flaca. 30 pesos. No era mucho, pero era algo. Valeria aceptó inmediatamente. Esa misma mañana comenzó. Sus manos, todavía lastimadas por el trabajo del estanque, ahora trabajaban la masa de maíz. Cada tortilla que hacía era un pequeño círculo de esperanza. Cada plato que lavaba era un peso más cerca de su meta. Doña Socorro resultó ser una mujer dura pero justa. Al mediodía le dio un plato enorme de guisado con arroz y tortillas. «Come bien», ordenó. «No puedes trabajar si te desmayas del hambre». Valeria comió con lágrimas en los ojos, no por tristeza, sino por gratitud. Cuando terminó su turno a las 2 de la tarde, doña Socorro le pagó los 30 pesos en billetes arrugados y le dio una bolsa con tortillas y frijoles sobrantes. «Para tus hijos», dijo sin mirarla a los ojos, como si la bondad la avergonzara. Valeria corrió de regreso al terreno con la comida y el dinero. Diego y Luna la recibieron con abrazos y gritos de alegría cuando vieron la bolsa con comida. Esa noche cenaron como no habían cenado en semanas. «Mamá consiguió trabajo», les dijo mientras comían. «Voy a trabajar todos los días en la fonda. Vamos a ahorrar cada peso hasta que tengamos suficiente para comprar lo que necesitamos para el estanque». La rutina se estableció rápidamente. Valeria se levantaba a las 5 de la mañana. Preparaba algo simple para que los niños desayunaran y caminaba al pueblo. Trabajaba 6 horas en la fonda, regresaba a las 3 de la tarde y pasaba el resto del día mejorando el terreno y cuidando el estanque seco. Don Esteban seguía visitándolos regularmente, trayendo consejos y ocasionalmente pescado fresco. Le enseñó a Valeria cosas básicas sobre la crianza de peces, que necesitaban oxígeno en el agua, que había que controlar el pH, que las tilapias eran resistentes pero necesitaban comida adecuada. Las tilapias son los peces perfectos para empezar, explicaba mientras dibujaba en la tierra con un palo. Crecen rápido, se reproducen fácil, comen casi cualquier cosa y se venden bien. Don Joaquín las criaba porque son prácticamente imposibles de matar si haces las cosas básicas bien. Después de 2 semanas trabajando, Valeria había ahorrado 420 pesos. Cada billete se guardaba celosamente en una lata vieja que enterraba bajo su colchón. Pero 30 pesos al día no era suficientemente rápido. Necesitaba más. Así que comenzó a buscar trabajo adicional. La señora Martínez, que vivía en la casa más grande del pueblo, necesitaba quien le lavara la ropa 2 veces por semana. Le ofrecía 40 pesos por cada día de lavado. Valeria aceptó. Ahora trabajaba en la fonda de lunes a sábado, y los martes y viernes también lavaba ropa para la señora Martínez desde las 3 hasta las 7 de la tarde. Sus ingresos subieron a 110 pesos por día en los días de lavado y 30 en los días normales.
Una semana buena, ganaba 260 pesos. Después de comprar comida básica, podía ahorrar unos 180 pesos semanales. Los niños se adaptaron a la nueva rutina. Diego, maduro más allá de sus 9 años, cuidaba de Luna durante el día. Jugaban cerca del terreno, exploraban el arroyo bajo estrictas instrucciones de seguridad y mantenían limpia la construcción donde vivían. Al final del primer mes de trabajo constante, Valeria contó sus ahorros. 720 pesos. Todavía faltaban 800 para la bomba y las mangueras, pero el progreso era real, tangible. Una tarde, don Esteban llegó con noticias emocionantes. Señora Valeria, mi compadre Refugio está vendiendo una bomba de agua. Su hijo se la compró nueva, así que él está vendiendo la vieja. Me dijo que se la deja en 600 pesos si es para usted. Sabe de su historia y quiere ayudar. 600 pesos. Valeria tenía 720. Podría comprar la bomba y todavía le quedarían 120 para empezar con las mangueras. Al día siguiente, Valeria fue a ver a don Refugio. La bomba era vieja y oxidada, pero funcionaba. La probaron conectándola a un pequeño generador y el agua salió con fuerza. Es suya por 600, dijo don Refugio, un hombre de 70 y tantos años con bigote blanco. Pero señora, va a necesitar mangueras. Tengo unas que ya no uso, como 20 metros. Se las regalo. Don Joaquín fue mi amigo, y me da gusto ver que alguien va a revivir su sueño. Valeria casi llora de gratitud. Con la bomba y las mangueras, solo necesitaba el dinero para los alevines. Don Esteban hizo algunas llamadas a conocidos. Hay un criadero de tilapias en San Miguel del Alto, como a 3 horas de aquí en autobús. Venden alevines de buena calidad. 500 alevines cuestan 300 pesos. 300 pesos. Valeria tenía 120 después de comprar la bomba. Necesitaba 180 más. A su ritmo de ahorro actual, los tendría en 2 semanas. Pero entonces sucedió algo que aceleró todo. Doña Socorro, que había observado calladamente el trabajo incansable de Valeria durante semanas, la llamó un día después del turno. «Tengo una propuesta», dijo la mujer con su voz ronca. «Quiero que hagas tamales para vender en la fonda. He probado las tortillas que haces y tienen buen sabor. Si sabes hacer tamales, yo te doy los ingredientes y dividimos las ganancias. 50-50. Valeria sabía hacer tamales. Su madre le había enseñado. «¿Cuántos tamales?» 50 para empezar. Los vendemos a 5 pesos cada uno. Si se venden todos, son 250 pesos. Te tocarían 125. Era más de lo que Valeria ganaba en 4 días de trabajo. ¿Cuándo empezamos? Este fin de semana. Los haces el viernes por la noche. Los vendemos el sábado en el desayuno y el almuerzo. Ese viernes, después de un día completo de trabajo, Valeria se quedó en la cocina de la fonda hasta las 11 de la noche haciendo tamales. Sus manos volaban sobre la masa, rellenando hojas de maíz con pollo y salsa verde. El olor era embriagante. Hizo 55 tamales en total. El sábado por la mañana se vendieron todos antes de las 10. La gente del pueblo hizo fila. «¿Quién hizo estos tamales?», preguntaban. «Están deliciosos. Saben como los que hacía mi abuela». Doña Socorro estaba radiante. «Valeria, hicimos 275 pesos. Te tocan 137 pesos con 50 centavos. La próxima semana haces 100. Con ese dinero extra, Valeria superó su meta. Ahora tenía suficiente no solo para los alevines, sino también para comprar un poco de alimento comercial para peces, que don Esteban le dijo que era importante para las primeras semanas. El lunes siguiente, don Esteban la acompañó en autobús a San Miguel del Alto. Diego y Luna se quedaron con doña Socorro, quien resultó tener un lado maternal bien escondido. El criadero era una operación grande con docenas de estanques llenos de peces de todos los tamaños. El dueño, ingeniero Ramírez, un hombre de unos 40 años con camisa de mezclilla, los recibió con curiosidad. «¿Usted es la señora que está reviviendo la vieja granja de don Joaquín?», preguntó después de que don Esteban hiciera las presentaciones. «Sí, señor», respondió Valeria, nerviosa de estar frente a alguien con tanto conocimiento.
Don Joaquín era un pionero en la región. Me da gusto que alguien retome su trabajo. El ingeniero Ramírez la llevó a ver los alevines, pececitos translúcidos del tamaño de una moneda. ¿Cuántos quiere? 500 para empezar. El hombre asintió. Le voy a dar 600 por el mismo precio. Y le regalo este manual. Le entregó un folleto desgastado con instrucciones básicas de acuicultura. Lea esto como si fuera la Biblia. Le va a salvar muchos peces. Valeria pagó los 300 pesos con manos temblorosas. El ingeniero Ramírez empacó los 600 alevines en bolsas plásticas llenas de agua y oxígeno. Tiene 6 horas para ponerlos en su estanque, advirtió. Más tiempo y empezarán a morirse. El viaje de regreso fue una carrera contra el tiempo. Valeria llevaba las bolsas de alevines en sus brazos como si fueran bebés. Cada pez que se movía dentro de la bolsa era una promesa de futuro. Cuando llegaron al terreno, el sol ya comenzaba a bajar. Don Esteban había traído a 2 de sus sobrinos para ayudar. Entre todos instalaron la bomba en el arroyo y corrieron las mangueras hasta el estanque. Cuando encendieron la bomba, el agua comenzó a fluir. Clara, fría, limpia. Llenaba el estanque con un sonido musical, alegre. Diego y Luna gritaban de emoción viendo cómo el nivel del agua subía. Tomó 6 horas llenar el estanque hasta 1,5 metros de profundidad, que era lo recomendado para empezar. Valeria no despegó los ojos del agua subiendo, hipnotizada por el milagro. Cuando el estanque estuvo lleno, con la luna brillando sobre la superficie líquida, llegó el momento. Con manos temblorosas, Valeria abrió las bolsas de alevines y gentilmente las inclinó sobre el agua. Los pececitos salieron nadando, explorando su nuevo hogar. 600 pequeños destinos brillando bajo la luz de la luna. Valeria se arrodilló en el borde del estanque con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo hicimos», susurró. «Tenemos peces, tenemos vida». Don Esteban puso una mano en su hombro. «Ahora viene la parte más difícil, señora Valeria. Mantenerlos vivos y hacerlos crecer. Pero si alguien puede hacerlo, es usted». Los primeros días con los peces fueron aterradores. Valeria leía el manual del ingeniero Ramírez una y otra vez. Aprendió que tenía que alimentarlos 3 veces al día con pequeñas cantidades, que tenía que verificar que el agua tuviera suficiente oxígeno, lo cual se lograba con movimiento. Don Esteban le ayudó a instalar un sistema simple, una bomba pequeña que recirculaba el agua creando corrientes. Cada mañana, Valeria se levantaba con el terror de encontrar peces muertos flotando. Pero día tras día, los alevines sobrevivían. Más aún, crecían. Su rutina ahora incluía 3 paradas en el estanque cada día. A las 6 de la mañana antes de ir al trabajo, a las 3 de la tarde cuando regresaba, y a las 8 de la noche antes de dormir. En cada visita, alimentaba a los peces y observaba su comportamiento. Diego y Luna se convirtieron en sus asistentes. Diego aprendió a medir la temperatura del agua con un termómetro que don Esteban les consiguió. Luna se encargaba de llevar el registro en un cuaderno de cuánta comida se daba cada día. Los tamales de Valeria se volvieron famosos en el pueblo. Doña Socorro le pidió que hiciera 150 cada fin de semana. Las ganancias subieron. De sus tamales sacaba casi 300 pesos semanales. Sumado a su trabajo regular, ahora generaba más de 500 pesos por semana. Con ese dinero compró más alimento para peces, reparó mejor la construcción donde vivían y comenzó a ahorrar nuevamente pensando en el futuro. Después de 2 meses, los pececitos ya eran del tamaño de un dedo índice. Nadaban en grupos, sanos y activos. Valeria los miraba con un orgullo maternal. Eran suyos. Ella los había mantenido vivos. Don Esteban la visitó una tarde y examinó los peces con ojo experto. Están creciendo bien. A este ritmo, en 4 meses más van a estar listos para vender. Una tilapia adulta pesa como medio kilo. Usted tiene 600 peces. Si logra que sobrevivan 400, esos son 200 kilos de pescado. ¿A cuánto se vende el kilo? En el mercado, el pescado fresco se vende a 30 pesos el kilo. Si usted vende directo, puede cobrar 25, y aún así,
ganar más que vendiéndole a un intermediario. Valeria hizo las cuentas mentalmente. 200 kilos por 25 pesos eran 5,000 pesos. 5,000 pesos de una sola cosecha. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Pero don Esteban tenía razón. Todavía faltaban 4 meses. Muchas cosas podían salir mal. Enfermedades, depredadores, problemas con el agua. Un mes después, llegó la primera crisis. Valeria llegó una mañana y encontró 20 peces muertos flotando en la superficie. Entró en pánico. Corrió a buscar a don Esteban. El anciano examinó los peces muertos y el agua. Parece una infección bacteriana. Pasa cuando el agua se calienta mucho y no hay suficiente oxígeno. Le dio instrucciones precisas. Cambiar el 20% del agua cada día durante una semana. Aumentar la circulación. Reducir la comida por 3 días. Valeria siguió las instrucciones al pie de la letra. Durante esa semana durmió apenas 4 horas por noche, vigilando el estanque constantemente. La infección se detuvo. Solo perdió 32 peces en total. Todavía le quedaban más de 500. La noticia de lo que Valeria estaba haciendo se extendió por el pueblo. Algunos la miraban con curiosidad, otros con escepticismo. «Está loca», decían. «Cree que va a ser granjera de peces como si fuera fácil». Pero otros la admiraban. La señora Martínez, para quien lavaba ropa, le dijo un día: «Usted tiene más valor que todos los hombres de este pueblo juntos, señora Valeria. Ojalá mis hijas tuvieran su determinación». Al cumplirse 4 meses desde que había puesto los alevines en el estanque, los peces ya eran adultos. Hermosas tilapias de medio kilo cada una, con escamas brillantes plateadas y movimientos fuertes. Era hora de la primera cosecha. Don Esteban trajo redes y le enseñó la técnica. «No saque todos. Deje como 100 de los mejores para que se reproduzcan. Las tilapias se reproducen fácil. En 3 meses puede tener otra generación». La primera cosecha fue una experiencia increíble. Con ayuda de don Esteban y sus sobrinos, sacaron 400 peces en un día. Los pesaron. 195 kilos en total. Don Esteban tenía contactos en el mercado regional. «Puedo venderlos por usted a 25 pesos el kilo». Le sacan 4,875 pesos. Pero Valeria tuvo una idea mejor. «¿Y si los vendemos directamente aquí en el pueblo?». Puso un anuncio en la tienda y en la fonda. «Tilapias frescas del estanque, recién sacadas del agua, 20 pesos el kilo». El primer día vendió 50 kilos. La gente del pueblo nunca había tenido acceso a pescado tan fresco. Normalmente tenían que comprar tilapia congelada, que traían de la ciudad a 35 pesos el kilo. «Estos peces saben diferente», decía la gente. «Saben a río limpio, no a químicos». En una semana, Valeria había vendido toda su cosecha directamente. 195 kilos a 20 pesos. 3,900 pesos de ganancia pura. Cuando contó el dinero esa noche, con Diego y Luna sentados a su lado, los 3 se quedaron mirando los billetes en silencio. Era más dinero del que habían visto desde que Mauricio las había abandonado. «Mamá», dijo Luna con su vocecita, «¿somos ricos ahora?». Valeria rió y la abrazó. «No, mi amor, no somos ricos, pero ya no somos pobres, y esto es solo el comienzo». Con el dinero de la primera cosecha, Valeria hizo inversiones inteligentes. Compró 1,000 alevines más para expandir la producción. Contrató a Josefina, una viuda del pueblo de 40 años que necesitaba trabajo, para que la ayudara con los peces 3 días a la semana, por 100 pesos al día. También compró materiales para construir una pequeña casa de verdad. Nada lujoso, pero con paredes sólidas, techo que no goteara y 2 habitaciones, una para ella y otra para los niños. Los 100 peces que había dejado en el estanque se reprodujeron exactamente como don Esteban había predicho. 3 meses después, Valeria tenía más de 2,000 alevines nuevos. No tuvo que comprar más. Su granja se había vuelto autosuficiente. Para la segunda cosecha, 6 meses después de la primera, Valeria tenía 1,200 peces listos para vender. 250 kilos de tilapia fresca,
Esta vez no solo vendió en el pueblo. Don Esteban la conectó con 2 restaurantes en la ciudad cercana que compraban pescado fresco para sus menús. Los restaurantes le pagaban 30 pesos el kilo por la garantía de frescura y entrega regular. Valeria ganó 7,500 pesos en esa cosecha. Su reputación crecía. La granja de Valeria, así la llamaban ahora. La mujer que había revivido el estanque muerto de don Joaquín. Doña Socorro le propuso expandir el negocio de tamales. Quiero que cocines otros platillos para la fonda. Te hago socia, yo pongo la fonda, tú pones la comida. Dividimos las ganancias 60-40. 60 para mí porque es mi local, 40 para ti porque tú cocinas. Era una oportunidad enorme. Valeria aceptó. Ahora cocinaba para la fonda 4 días a la semana, ganando casi 2,000 pesos semanales solo de eso, además de su granja de peces. Un año después de que Mauricio la había dejado en ese terreno maldito, Valeria tenía 3 estanques funcionando. Había construido 2 más pequeños con sus propias manos y el dinero de sus ganancias. Producía más de 500 kilos de tilapia cada 3 meses. Tenía contratos con 5 restaurantes y vendía todo lo que producía. Sus ingresos mensuales promediaban 15,000 pesos entre los peces y la cocina. Había pagado todo lo que debía. Tenía una casa modesta pero digna, y sus hijos iban a la escuela con ropa nueva y estómagos llenos. Pero más importante que el dinero era lo que había recuperado: su dignidad, su propósito, su fuerza. Ya no era la mujer destrozada que había llorado en el barro. Era Valeria, la granjera, la empresaria, la luchadora. Una tarde, mientras revisaba sus estanques llenos de vida, se dio cuenta de algo que la hizo sonreír. El agua que alguna vez había sido putrefacta y muerta, ahora rebosaba con miles de peces sanos. El lugar que Mauricio había elegido como su tumba se había convertido en su imperio. «Jamás criarás peces», había dicho él. Valeria miró los 3 estanques brillando bajo el sol de la tarde y susurró: «Mírame ahora, Mauricio, mírame ahora». Lo que no sabía era que muy pronto él la miraría, y lo que vería lo destrozaría. Había pasado exactamente 1 año y 8 meses desde el día que Mauricio había dejado a Valeria en el terreno maldito. Era un sábado por la tarde, y Valeria estaba supervisando la cosecha del estanque número 2 con Josefina y don Esteban. El sol de marzo brillaba sobre el agua cristalina, reflejando los movimientos de cientos de tilapias adultas. Diego, ahora de 11 años, manejaba las redes con la confianza de alguien que había hecho esto cientos de veces. Luna, de 8, llevaba el registro de los peces cosechados en un cuaderno nuevo con portada floreada. 120 kilos hasta ahora, anunció Luna leyendo sus números cuidadosamente escritos. Valeria sonrió con orgullo. Sus hijos habían crecido tanto, no solo en estatura sino en fuerza y carácter. Ya no eran los niños asustados que temblaban en el barro. Eran seguros, trabajadores, felices. El sonido de un motor interrumpió el trabajo. Un carro viejo, con el escape roto y la pintura descascarada, subía lentamente por el camino de tierra hacia la propiedad. Era tan diferente de la camioneta nueva que Mauricio había conducido hace casi 2 años, que Valeria no lo reconoció al principio. El vehículo se detuvo cerca de la entrada. El motor tosió y murió. De él bajó un hombre que Valeria tardó varios segundos en identificar. Era Mauricio, pero no el Mauricio arrogante y bien vestido que la había abandonado. Este hombre era una sombra, un fantasma de quien había sido. Estaba delgado hasta los huesos. Su rostro, antes lleno y satisfecho, ahora era una máscara de piel estirada sobre huesos prominentes. Tenía ojeras profundas, el cabello grasiento y despeinado, la barba de varios días. Vestía una camisa sucia con manchas de sudor y pantalones arrugados que le quedaban grandes. Sus zapatos estaban rotos, con las suelas despegándose. Valeria sintió que el tiempo se detenía. A su lado, don Esteban se puso tenso. «¿Ese es...?» «Sí», respondió Valeria con voz firme. «Es él». Diego y Luna se quedaron paralizados al ver a su padre. Luna se escondió detrás de su madre instintivamente. Diego se puso rígido.
sus pequeños puños apretados. Mauricio caminó lentamente hacia ellos. Cada paso parecía requerirle un esfuerzo enorme. Sus ojos recorrieron la escena. Los 3 estanques llenos de agua clara, las instalaciones ordenadas, la casa de ladrillo recién construida, la camioneta usada pero funcional que Valeria había comprado hacía 3 meses, y finalmente, a Valeria misma. Ella ya no era la mujer destruida que él recordaba. Estaba de pie junto al estanque con ropa limpia de trabajo, botas de hule, el cabello recogido en una cola de caballo práctica. Sus brazos mostraban músculos definidos por el trabajo físico. Su rostro tenía la piel bronceada por el sol pero saludable. Y sus ojos, esos ojos que él había visto llorar desesperadamente, ahora brillaban con una fuerza tranquila y devastadora. El contraste entre ambos era brutal, obsceno. Él, el hombre que había tenido todo, ahora parecía un mendigo. Ella, la mujer que había sido arrojada como basura, ahora irradiaba éxito y dignidad. Mauricio se detuvo a unos 3 metros de distancia, como si tuviera miedo de acercarse más. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Sus labios temblaban. «¿Qué quieres, Mauricio?», preguntó Valeria con voz neutra, sin emoción. No había odio en su tono, pero tampoco había calidez. Solo una pregunta práctica. Yo necesito hablar contigo», finalmente logró decir él. Su voz era ronca, quebrada. «Por favor». Don Esteban dio un paso adelante, interponiéndose protectoramente. «Señor, creo que sería mejor que se fuera. Aquí no tiene nada que buscar». «Por favor», repitió Mauricio, esta vez mirando directamente a Valeria. Sus ojos se llenaron de lágrimas. 5 minutos. Es todo lo que pido. Valeria estudió al hombre que había sido su esposo durante 11 años, el padre de sus hijos, el hombre que la había humillado de la manera más cruel posible. Sintió nada, ni odio ni satisfacción, solo una curiosidad distante. «Josefina, lleva a los niños a la casa», dijo sin apartar los ojos de Mauricio. «Mamá, no», protestó Diego. «No queremos dejarte sola con él». «Estaré bien, mi amor. Don Esteban se queda conmigo. Vayan». Luna tomó la mano de su hermano y, después de lanzarle a su padre una mirada de puro desprecio que no debería existir en una niña de 8 años, ambos se fueron hacia la casa. Cuando se fueron, Valeria cruzó los brazos. «Tienes 5 minutos». Mauricio miró alrededor nuevamente, como si todavía no pudiera creer lo que veía. Tú hiciste todo esto. Los estanques, la casa, todo». «Así es. Pero ¿cómo? Yo te dejé sin nada. Este lugar estaba muerto». «Lo sé perfectamente bien», respondió Valeria con una calma helada. «Estaba aquí, ¿recuerdas? Me dijiste que jamás criaría peces en este estanque. Me llamaste inútil. Me dijiste que este lugar estaba maldito como yo». Mauricio se cubrió la cara con las manos. Sus hombros comenzaron a sacudirse con sollozos secos. Lo sé. Fui un monstruo. Valeria, yo necesito que me perdones». «¿Perdonarte?». La palabra salió como una exhalación, sin énfasis ni emoción. «Sí, por favor. Lo perdí todo, Valeria. Todo. Daniela, la mujer por la que te dejé, me robó. Se llevó todo el dinero de la tienda, todas mis tarjetas de crédito. Me dejó endeudado hasta el cuello. Perdí la tienda, perdí la casa, perdí el camión. Los bancos me están persiguiendo. No tengo nada, ni un peso». Don Esteban soltó un sonido de disgusto. Valeria simplemente esperó en silencio. «He estado durmiendo en la calle», continuó Mauricio, las palabras saliendo atropelladas. «A veces consigo trabajo de mediodía cargando cajas, pero no es suficiente. Tengo hambre todo el tiempo. Estoy enfermo. Creo que tengo algo en los pulmones, pero no tengo dinero para el doctor». Hizo una pausa, limpiándose la nariz con la manga sucia de su camisa. «Cuando me enteré de lo que habías logrado aquí, no lo podía creer. La gente en el pueblo no habla de otra cosa. Valeria la granjera, Valeria que hizo milagros, Valeria que convirtió la muerte en vida. Tuve que venir a verlo con mis propios ojos». «Ya lo viste», dijo Valeria. «¿Algo más? Necesito ayuda».
suplicó Mauricio cayendo de rodillas en el barro que bordeaba el estanque. Necesito dinero, necesito trabajo, necesito un lugar donde quedarme. Por favor, Valeria. Somos familia. Fui tu esposo. Soy el padre de tus hijos. ¿Ahora somos familia? La voz de Valeria subió ligeramente, la primera emoción visible. ¿Ahora que no tienes nada? Porque cuando tú tenías todo, cuando eras el que mandaba, yo no era familia. Era una inútil, una sanguijuela, basura. Lo sé, lo sé. Fui cruel, fui injusto. Cruel, repitió Valeria con una risa amarga sin humor. Me dejaste con 2 niños en un terreno abandonado con 100 pesos. 100 pesos, Mauricio. Me dijiste que valía menos que el agua podrida de este estanque. Mauricio sollozaba abiertamente ahora, la nariz goteando, los ojos hinchados. Por favor, perdóname. Déjame trabajar para ti. Lo que sea. Limpiaré los estanques, cargaré cubetas. Lo que me pidas. No te pido dinero regalado, solo una oportunidad de ganarme la vida. Y quizás con el tiempo, pueda volver a ver a mis hijos, recuperar algo de lo que destruí. ¿Tus hijos? La voz de Valeria se volvió de hielo. ¿Los niños que no quisiste ver cuando te fuiste? ¿Los niños que lloraron hambrientos mientras tú gastabas dinero en tu amante? Diego tiene 11 años, Luna 8. Pregúntame cuándo fue su último cumpleaños. Pregúntame qué les gusta comer. Pregúntame cómo les va en la escuela. No lo sabes, ¿verdad? Porque no te importaban entonces y solo te importan ahora porque necesitas algo. Mauricio no respondió. Solo lloraba en el barro como un niño. Valeria lo miró desde arriba. Había soñado con este momento durante meses. Había imaginado gritar, humillar, hacer que él sintiera cada gramo del dolor que le había causado. Pero ahora que estaba aquí, arrodillado y destruido, solo sentía una profunda fatiga emocional. «Levántate», ordenó con voz cansada. Mauricio se puso de pie con dificultad, tambaleándose. Estaba tan débil que don Esteban tuvo que sostenerlo del brazo para que no cayera. «Mírate bien, Mauricio», dijo Valeria señalando su reflejo en el agua clara del estanque. «¿Ves ese hombre en el agua? Ese es el resultado de tus decisiones. Escogiste la crueldad sobre la bondad. Escogiste el desprecio sobre el respeto. Escogiste una mujer que te halagaba sobre una mujer que te amaba. Y esto es lo que cosechaste». «Lo sé», susurró él. «Tenías razón. Tú siempre tuviste razón». «No se trata de quién tenía razón», respondió Valeria. «Se trata de que hay consecuencias. Yo viví las consecuencias de tus decisiones durante meses. Tuve que mendigar trabajo. Tuve que ver a mis hijos pasar hambre. Tuve que limpiar este estanque podrido con mis propias manos hasta que sangraron. ¿Y sabes qué aprendí?». Mauricio negó con la cabeza, las lágrimas todavía corriendo. «Aprendí que no te necesitaba. Aprendí que podía hacer cosas que ni yo misma creía posibles. Aprendí que el amor de mis hijos y mi propia determinación valían más que cualquier cosa que tú me hubieras dado. Me hiciste el favor de tu vida cuando me dejaste, aunque no lo sabías». «¿Entonces, me estás diciendo que no?». La voz de Mauricio era apenas un susurro roto. Valeria respiró profundamente. «Te estoy diciendo que yo te perdono». Mauricio levantó la vista, un destello de esperanza en sus ojos. «Pero», continuó Valeria levantando una mano, «no te perdono para salvarte. Te perdono para liberarme yo. Durante demasiado tiempo, el odio hacia ti fue lo único que me mantuvo despierta por las noches. Ahora ese odio es lo único que me queda de ti, y no lo quiero más. Te perdono para poder seguir adelante completamente libre de ti. ¿Y mis hijos? Tus hijos son mis hijos. Yo los crié sola cuando estabas con tu amante. Yo los alimenté cuando tú no mandabas ni un peso. Yo sequé sus lágrimas cuando preguntaban por su papá. Ellos decidirán si algún día quieren verte, pero no voy a forzarlos. Y si algún día deciden perdonarte, será decisión de ellos, no mía». Valeria se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su casa. Don Esteban la siguió, pero ella se detuvo después de dar 5 pasos y miró hacia atrás. «Mauricio». Él levantó la vista con esperanza patética. «Hay una fonda en el pueblo.
Doña Socorro a veces necesita ayuda lavando platos. Si vas y le dices que yo te mandé, tal vez te dé trabajo. 30 pesos por día. Con eso puedes comer y rentar un cuarto. El resto depende de ti. Era más de lo que él merecía y ambos lo sabían. ¿Por qué?, preguntó Mauricio con voz quebrada. ¿Por qué me ayudas después de todo lo que te hice? Valeria lo pensó un momento. Porque mis hijos me enseñaron que uno no se convierte en mejor persona siendo cruel con los caídos, sin importar cuánto lo merezcan. Pero que esto quede claro, esto no es una reconciliación, no es una segunda oportunidad para nuestra familia. Es simplemente un acto de humanidad básica de mi parte. Lo que hagas con esta información es tu problema, no el mío. Valeria, ya terminamos aquí, interrumpió ella con firmeza. Don Esteban va a acompañarte a la salida del terreno. No vuelvas sin ser invitado. Si los niños algún día quieren verte, yo te mandaré aviso. Hasta entonces, mantén tu distancia. Se dio la vuelta definitivamente y caminó hacia su casa sin mirar atrás. Sus pasos eran firmes, seguros, liberados. Don Esteban se acercó a Mauricio, que seguía parado junto al estanque como una estatua de sal. «Vamos, muchacho», dijo el anciano con una mezcla de compasión y firmeza. «Es hora de que te vayas». Mauricio miró una última vez los estanques llenos de vida, la casa sólida, las señales de prosperidad que su exesposa había construido de la nada. Todo lo que él le había negado, ella lo había conseguido por su cuenta. Todo lo que él le había dicho que era imposible, ella lo había hecho realidad. «Jamás criarás peces», había dicho con tanta certeza hace casi 2 años. Ahora había miles de peces nadando en agua cristalina, alimentados por el trabajo y la determinación de la mujer que él había llamado inútil. Don Esteban lo guió gentilmente hacia su carro destruido. «La señora Valeria tiene buen corazón», dijo el anciano mientras caminaban. «Le está dando una oportunidad que usted no merece. Si tiene algo de dignidad, úsela bien. Vaya a ver a Doña Socorro, trabaje honestamente y reconstruya su vida lejos de aquí». Mauricio asintió en silencio, las lágrimas todavía corriendo. Subió a su carro, que tardó 3 intentos en encender. Cuando finalmente el motor tosió a la vida, miró hacia la casa de Valeria. En la ventana vio a Diego y Luna observándolo. Levantó la mano en un gesto de saludo, pero ninguno de los niños respondió. Diego simplemente cerró la cortina. El carro se alejó lentamente por el camino de tierra, levantando una pequeña nube de polvo. Don Esteban se quedó mirando hasta que desapareció completamente. Luego regresó a la casa. Dentro, encontró a Valeria sentada en la mesa de la cocina, con sus hijos a cada lado. Luna tenía los ojos rojos de llorar. Diego mantenía un brazo protector alrededor de su madre. «¿Estás bien, mamá?», preguntó el niño. Valeria los abrazó a ambos con fuerza. «Sí, mi amor, estoy más que bien, estoy libre». «¿Va a volver papá?», preguntó Luna con voz pequeña. «No lo sé, mi vida. Tal vez algún día cuando ustedes sean mayores y si lo desean. Pero por ahora somos nosotros 3, y eso es más que suficiente». Don Esteban se aclaró la garganta desde la puerta. «Señora Valeria, si me permite decirlo, usted es la mujer más fuerte que he conocido. Lo que hizo hoy, perdonar sin dejar que él vuelva a lastimarla, eso toma un valor que poca gente tiene». Valeria sonrió, una sonrisa verdadera que le iluminó todo el rostro. «Gracias, don Esteban. Pero no fue valor, fue simplemente saber que ya no necesito nada de él, ni siquiera mi rabia». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Valeria salió a caminar por su propiedad bajo las estrellas. Los 3 estanques brillaban como espejos plateados bajo la luz de la luna. El sonido suave del agua circulando era como una canción de cuna. Se sentó en el borde del estanque original, el que había sido una masa putrefacta de agua muerta cuando llegó. Ahora estaba lleno de vida, de propósito, de futuro. Metió una mano en el agua fría y clara. «Jamás criarás peces», murmuró recordando las palabras de Mauricio. Sonrió en la oscuridad. No era una sonrisa de venganza o de satisfacción cruel. Era una sonrisa de paz profunda,
de misión cumplida. Había convertido el estanque muerto en un imperio de vida. Había convertido la humillación en dignidad. Había convertido el abandono en libertad. Y lo más importante, se había perdonado a sí misma por todos los años que había perdido siendo pequeña, siendo invisible, siendo menos de lo que podía ser. «Mírame ahora», dijo al cielo estrellado. «Mírame ahora». Las estrellas brillaban en respuesta, testigos silenciosos de su triunfo. Y en el agua clara del estanque, su reflejo le devolvía la mirada. Ya no era la mujer destruida en el barro. Era Valeria, la constructora de imperios, la transformadora de destinos, la mujer que había hecho lo imposible. Y su historia apenas comenzaba. 5 años habían pasado desde aquel día en que Mauricio se había ido arrastrándose del terreno que alguna vez creyó maldito. 5 años que habían transformado no solo un pedazo de tierra, sino vidas enteras, destinos completos y toda una comunidad. Era una mañana de abril cuando Valeria se despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana de su dormitorio. Ya no era la construcción de madera podrida donde había pasado aquella primera noche terrible. Ahora era una casa de 2 pisos con 4 habitaciones, construida con ladrillo sólido y techo de teja, modesta comparada con las mansiones de la ciudad, pero para Valeria era un palacio porque cada ladrillo había sido pagado con su propio sudor. Se levantó y se asomó por la ventana. El espectáculo que vio la llenó del orgullo tranquilo de quien ha construido algo permanente. Los 3 estanques originales ahora eran 7. Cada uno medía entre 20 y 30 metros de largo, escalonados en el terreno aprovechando la pendiente natural. El agua cristalina brillaba bajo el sol naciente, y en cada estanque nadaban miles de tilapias en diferentes etapas de crecimiento. Pero no era solo acuicultura. Valeria había diversificado. En la parte alta del terreno, donde el suelo era más fértil, había cultivado 2 hectáreas de verduras orgánicas, tomates, calabazas, chiles, cilantro. La demanda de los restaurantes de la ciudad por productos frescos y orgánicos había crecido exponencialmente, y Valeria había aprovechado cada oportunidad. También había construido un pequeño edificio de procesamiento, donde limpiaban y empacaban el pescado con todos los permisos sanitarios necesarios. Su marca, Estanques La Esperanza, ahora se vendía en 15 restaurantes de 3 ciudades diferentes y en 2 supermercados locales. Valeria bajó las escaleras y encontró a Luna en la cocina, preparando el desayuno. Su hija ya tenía 13 años, alta y esbelta, con el cabello largo recogido en una trenza. Llevaba el uniforme de la escuela secundaria del pueblo vecino, donde estudiaba con las mejores calificaciones de su clase. «Buenos días, mamá», saludó Luna con una sonrisa mientras volteaba huevos en el sartén. «Te hice café como te gusta». «Buenos días, mi amor. ¿Ya está listo tu hermano?» «Diego salió desde las 5», respondió Luna poniendo los platos sobre la mesa. Dijo que quería revisar los niveles de oxígeno de los estanques 4 y 5 antes de ir a la escuela. Valeria sonrió con orgullo maternal. Diego, ahora de 16 años, se había convertido en su mano derecha. Había desarrollado una pasión genuina por la acuicultura y pasaba cada minuto libre estudiando técnicas de crianza, calidad del agua y nutrición de peces. El ingeniero Ramírez, del criadero en San Miguel del Alto, lo había tomado bajo su ala y le daba clases particulares los fines de semana. «Ese muchacho va a ser mejor granjero que yo», dijo Valeria sirviendo café. «Tú le enseñaste todo, mamá», respondió Luna sentándose a desayunar. El otro día en la escuela, la maestra de Ciencias Naturales nos pidió que diéramos ejemplos de emprendimiento sostenible. Yo hablé de ti y de la granja. Toda la clase se quedó impresionada. «¿Y qué dijiste?» Luna se sonrojó un poco. «Les conté cómo llegaste aquí sin nada, cómo limpiaste un estanque muerto con tus propias manos, cómo criaste tus primeros peces. Les dije que mi mamá es la persona más valiente que conozco». Valeria sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se acercó y besó la frente de su hija. «Ustedes son mi mayor orgullo. ¿Lo sabes? Todo esto lo hice por ustedes.
Lo sabemos, mamá. Y por eso Diego y yo vamos a hacer que te sientas orgullosa. Él ya decidió que va a estudiar ingeniería en acuicultura cuando termine la preparatoria. Y yo quiero estudiar administración de empresas para ayudarte a expandir el negocio. Antes de que Valeria pudiera responder, la puerta se abrió y entró Diego. Era alto, casi un hombre ya, con los hombros anchos de quien trabaja físicamente. Traía puestas las botas de hule y una libreta en la mano. Mamá, los niveles están perfectos. Creo que podemos hacer la cosecha del estanque 4 este fin de semana. Son casi 300 kilos. Perfecto, mi amor. Ya tenemos pedidos para todo eso. El restaurante La Orquídea quiere 150 kilos y el supermercado Mercafresco pidió otros 150. Diego asintió y se sirvió café. También revisé las verduras. Los tomates están listos para cosechar. Josefina y yo podemos hacerlo mañana si quieres. Josefina seguía trabajando con ellos, pero ahora como supervisora de campo con un salario de 3,000 pesos mensuales. La viuda de 40 años que había necesitado trabajo años atrás, ahora tenía 5 empleados bajo su mando. Valeria había creado 18 empleos directos, 5 personas en los estanques, 6 en las verduras, 4 en procesamiento y empaque, 2 en ventas y distribución, y 1 en administración. Después del desayuno, Luna y Diego se fueron a la escuela en el autobús que pasaba por el camino principal. Valeria se quedó en la cocina terminando su café y revisando los pedidos de la semana en su laptop. Sí, tenía una laptop ahora, e internet satelital que le había costado una pequeña fortuna instalar, pero que había revolucionado su negocio. El sonido de un vehículo la sacó de sus pensamientos. Por la ventana vio una camioneta blanca con el logo de Canal Regional Noticias. Un reportero joven y una camarógrafa bajaron del vehículo. Valeria había dado varias entrevistas en los últimos años. Su historia de superación se había vuelto conocida en toda la región. Periódicos locales, estaciones de radio, ahora televisión. Al principio le incomodaba la atención, pero había aprendido a usarla estratégicamente. Cada historia publicada traía nuevos clientes, nuevas oportunidades. «Buenos días, señora Valeria», saludó el reportero, un joven de unos 25 años con micrófono en mano. «Soy Rodrigo Salinas de Canal Regional. Nos gustaría hacer un reportaje sobre su empresa para nuestro segmento Historias de Éxito». «Adelante», respondió Valeria con la confianza de quien ha dado suficientes entrevistas. «¿Qué quieren saber?». Durante la siguiente hora, Rodrigo y su camarógrafa documentaron todo. Filmaron los 7 estanques, las instalaciones de procesamiento, los cultivos de verduras. Entrevistaron a Josefina y a otros empleados. Grabaron a Valeria explicando el proceso completo desde el alevín hasta el plato del consumidor. «Señora Valeria», preguntó Rodrigo cuando se sentaron para la entrevista principal. «Todos conocemos su historia. Cómo su esposo la abandonó aquí con sus 2 hijos y un terreno destruido. Cómo le dijo que jamás lograría nada. ¿Qué le dice ahora a esa mujer que lloró en el barro hace casi 7 años? Valeria reflexionó un momento antes de responder. Le diría que el dolor no es el final, es el combustible. Que cuando te dicen que no puedes, es porque ellos no pueden. Que tus limitaciones no son las limitaciones de otros. Y le diría que sus hijos la están viendo, aprendiendo de ella, y que el legado que deje será más importante que el dolor que sienta. ¿Y qué le diría a su exesposo si estuviera viendo esto? Valeria sonrió, una sonrisa sin amargura. Le diría gracias. Gracias por dejarme, porque tu abandono me liberó. Gracias por humillarme, porque tu crueldad me dio fuerza. Gracias por decirme que jamás criaría peces, porque me diste el reto de mi vida. ¿Ha vuelto a verlo? Una sola vez, hace 5 años. Vino buscando ayuda después de perder todo. Le di una referencia de trabajo y lo dejé ir. No sé qué fue de él después de eso. Espero que haya encontrado su camino, pero ya no es parte del mío. Sus hijos tienen relación con su padre. Diego lo vio una vez hace 3 años, por iniciativa propia. Me pidió permiso y yo se lo di. Fueron a tomar un café, hablaron, y Diego decidió que no quería una relación constante. Luna nunca ha querido verlo.
Yo respeto las decisiones de ambos. Son lo suficientemente maduros para saber qué necesitan. Cuando la entrevista terminó, Rodrigo apagó la cámara y miró a Valeria con admiración genuina. Señora, usted es una inspiración. Mi propia madre pasó por un divorcio difícil el año pasado. Voy a mostrarle este reportaje. Necesita saber que es posible reconstruir. Valeria lo acompañó a su camioneta. Antes de irse, el reportero le preguntó, ¿cuáles son sus planes para el futuro? Expandir, respondió Valeria sin dudar. Quiero comprar el terreno vecino y construir 3 estanques más. También quiero empezar a criar bagre y carpa, no solo tilapia. Y estoy en negociaciones con una cooperativa de mujeres de 3 pueblos cercanos para enseñarles acuicultura. Quiero que más mujeres sepan que pueden hacer esto. ¿Una escuela de acuicultura? Algo así. Llamémoslo un programa de capacitación y mentoría. He tenido tanta ayuda en este camino. Gente como don Esteban, doña Socorro, el ingeniero Ramírez. Es mi turno de devolver algo. El reportaje se transmitió 2 semanas después en horario estelar. El impacto fue inmediato. El teléfono de Valeria no dejó de sonar durante días. Nuevos restaurantes querían sus productos. 3 supermercados más solicitaron reuniones. Pero lo que más la emocionó fueron las llamadas de mujeres. Señora Valeria, mi esposo me dejó con 2 hijos y no sé qué hacer. Señora Valeria, perdí mi trabajo y tengo un pequeño terreno. ¿Cree que pueda hacer lo que usted hizo? Señora Valeria, su historia me dio esperanza cuando ya no tenía ninguna. A cada una le dio tiempo, consejos, contactos. A 3 de ellas que vivían cerca les ofreció trabajo en su granja mientras aprendían el oficio. Don Esteban, ahora de 77 años y cada vez más frágil, seguía visitándola fielmente cada semana. Una tarde de domingo, se sentaron juntos en el borde del estanque original, el primero que ella había limpiado. ¿Se acuerda del día que nos conocimos, don Esteban?, preguntó Valeria. Yo estaba recolectando verdolagas silvestres porque no tenía dinero para comida. El anciano rió suavemente. Claro que me acuerdo. Vi a una mujer delgada y desesperada, pero con fuego en los ojos. Le dije a mi esposa esa noche, conocí a alguien especial hoy. Esa muchacha va a hacer grandes cosas. Usted me salvó la vida, lo sabe. Si no me hubiera enseñado cómo drenar el estanque, cómo criar peces, nada de esto existiría. Don Esteban negó con la cabeza. Yo solo le di información, señora Valeria. Usted puso el trabajo, la determinación, el sacrificio. Eso no se enseña. Se tiene o no se tiene. Y usted lo tenía de sobra. Mi compadre Joaquín estaría orgulloso, continuó el anciano mirando los estanques. Él construyó esto una vez, y usted lo reconstruyó mejor. Ojalá pudiera ver lo que ha logrado. ¿Cree que él me perdonaría por cambiar algunas cosas?, preguntó Valeria con una sonrisa. Él solo tenía 3 estanques. Yo tengo 7 y planeo 10. Don Esteban rió, una risa profunda que terminó en tos. Él se reiría y diría, esa mujer me superó, y tendría razón. 6 meses después de ese reportaje, el gobernador del estado visitó la granja como parte de una gira promocionando pequeñas empresas exitosas. Llevó consigo a un equipo de prensa estatal y a varios funcionarios del Secretariado de Desarrollo Económico. Valeria les dio un tour completo, explicando cada detalle del proceso. El gobernador, impresionado por la operación, le preguntó qué apoyo necesitaba del gobierno. Acceso a créditos preferenciales para pequeños productores, respondió Valeria sin dudar, y programas de capacitación técnica. Hay muchas mujeres como yo que tienen tierras pero no conocimiento. Con la capacitación adecuada, podrían hacer lo que yo hice. 3 meses después, el Estado aprobó un programa piloto de capacitación en acuicultura para mujeres rurales. Valeria fue nombrada asesora técnica del programa. No era un puesto pagado, pero le daba acceso a recursos y la plataforma para ayudar a más personas. En el 7º año desde su llegada al terreno maldito, Valeria cumplió 42 años. Sus hijos le organizaron una fiesta sorpresa en la granja. Invitaron a todos: doña Socorro, don Esteban y su familia, Josefina,
Y los empleados, los proveedores, algunos clientes que se habían vuelto amigos. Más de 100 personas se reunieron en lo que antes había sido un campo de desolación y ahora era un oasis de productividad y vida. Había mesas con comida, música, risas. Diego preparó tilapia a la parrilla con verduras de su propio cultivo. Luna hizo un pastel enorme decorado con peces de azúcar. Cuando llegó el momento de apagar las velas, todos guardaron silencio. Valeria miró las caras alrededor. Sus hijos, ahora casi adultos, fuertes y seguros. Sus empleados, la mayoría mujeres, que habían encontrado en esta granja no solo trabajo sino dignidad. Los amigos que la habían apoyado cuando no tenía nada. «No voy a hacer un discurso largo», dijo Valeria con lágrimas en los ojos. «Solo quiero decir que hace 7 años llegué aquí creyendo que mi vida había terminado, pero en realidad apenas comenzaba. Cada persona aquí ha sido parte de mi renacimiento. Gracias por creer en mí cuando yo apenas empezaba a creer en mí misma». Sopló las velas mientras todos aplaudían. Don Esteban, sentado en una silla porque ya le costaba estar de pie mucho tiempo, levantó su vaso. «Por Valeria», dijo con voz fuerte a pesar de su edad, la mujer que convirtió agua muerta en vida, pobreza en prosperidad y desesperación en esperanza. Que su historia inspire a muchas más. «Por Valeria», corearon todos. Esa noche, cuando todos se fueron y los niños se durmieron, Valeria caminó sola hasta el estanque original. La luna llena se reflejaba en el agua cristalina. Los peces dormían tranquilos en las profundidades. Se sentó en el mismo lugar donde había llorado aquella primera noche hace 7 años. El lugar donde había tocado fondo. El lugar donde había decidido que no se rendiría. Sacó de su bolsillo un papel viejo y doblado. Era una foto que Luna había tomado hacía años. El estanque vacío y limpio. Ella parada en el borde con la pala en la mano. El rostro sucio de lodo pero sonriendo. Era su foto favorita porque capturaba el momento exacto en que había pasado de sobrevivir a construir. «Jamás criarás peces», susurró al viento, recordando las palabras de Mauricio. Miró los 7 estanques bajo la luz de la luna. Cada uno era un testimonio de que él había estado equivocado. Cada pez era una refutación de su crueldad. Cada empleado era prueba de que ella no era inútil. Pero más importante que probarle algo a Mauricio, se lo había probado a sí misma. Había descubierto que era capaz de cosas que nunca imaginó. Que el dolor podía transformarse en propósito. Que la humillación podía convertirse en combustible. Que una mujer con 2 hijos y 100 pesos podía construir un imperio si tenía determinación suficiente. Pensó en todas las mujeres que la habían contactado después de ver su historia. Mujeres abandonadas, mujeres golpeadas, mujeres que habían sido hechas sentir pequeñas e inútiles. A todas ellas les había dicho lo mismo. Tu valor no lo decide quien te dejó. Tu futuro no lo determina tu pasado. Tu fuerza no la mide quien te humilló. El viento sopló suavemente sobre el agua, creando ondas que distorsionaban el reflejo de la luna. Valeria sonrió. Era la sonrisa de quien ha peleado y ganado, no contra otros, sino contra sus propios demonios. Se levantó y caminó de regreso a su casa. Mañana sería otro día de trabajo duro. Había estanques que revisar, verduras que cosechar, pedidos que llenar, empleados que supervisar, sueños que seguir construyendo. Pero por ahora, en este momento perfecto bajo las estrellas, simplemente se permitió sentir gratitud. Gratitud por el estanque muerto que se había convertido en su salvación. Gratitud por los hijos que le habían dado razón para seguir adelante. Gratitud por cada persona que había extendido una mano amiga. Gratitud por la fuerza que había descubierto en lo más profundo de su desesperación. Valeria entró a su casa, la casa que había construido con sus propias manos y su propio dinero. Subió las escaleras y se asomó a ver a sus hijos dormidos. Diego con libros de acuicultura en la mesita de noche. Luna con su diploma de mejor estudiante colgado en la pared. «Lo logramos», susurró en la oscuridad. «Lo logramos, mis amores». Y mientras se metía en su cama, sabiendo que mañana la vida continuaría con sus desafíos y sus alegrías,
Valeria durmió con la paz profunda de quien sabe que ya ganó la batalla más importante. La batalla por su propia alma, su propia dignidad, su propio futuro. El estanque muerto había florecido, y con él, una mujer que se había negado a morir. Esta es la historia de Valeria, pero podría ser la historia de cualquier mujer que haya sido subestimada, humillada o descartada. Es la prueba de que el final que otros escriben para ti no tiene que ser tu verdadero final, que puedes tomar la humillación más profunda y convertirla en tu mayor motivación, que jamás es demasiado tarde para comenzar de nuevo. A todas las mujeres que están en su momento más oscuro, en su noche más larga, recuerden, el amanecer siempre llega, y cuando llegue, ustedes decidirán qué construir con esa nueva luz. ¿Te inspiró esta historia de superación? Dale like al video, suscríbete al canal y comenta cuál fue el momento que más te emocionó. Comparte esta historia con alguna mujer que necesite recordar lo fuerte que es. Nos vemos en la próxima historia inspiradora.